quiero agradecer a la sociedad y a la agrupación por haberme invitado y a todos ustedes porque están presentes. Para mí el arte es algo sumamente importante. Para mí el arte es vida. O sea, yo no voy a dividir pintores, muralistas, escultores, dibujantes, sino el plástico que realmente tiene la entrega hacia la naturaleza, va a poder hacer murales, va a poder hacer monumentos, va a pintar, va a dibujar. Creo que la labor de todos los que están en la plástica es precisamente conocer bien el oficio. No quiero hablar de artistas porque esa palabra un poco a mí realmente me causa dolor, porque yo soy pintor, no artista. He aprendido el oficio de pintura mural, paralelo a eso he aprendido todas las técnicas de la plástica. Y he tratado, porque es lo único que uno tiene que tender a aprender, porque el artista nace. En el mismo caso, dentro de esa variedad, el muralista también nace, el escultor nace para hacer escultura, el dibujante para hacer dibujo. Por eso digo que para hacer murales hay que aprender el oficio, ser buen dibujante, buen pintor, tener conceptos de los materiales que va a usar y saber dónde va a usar, porque la arquitectura es importante, así como para el escultor es importante hacer un monumento, contemplar lo que sé, dónde va a ir el monumento. Todo el arte en general es social, cuando tiene un contenido. O sea, un pintor geométrico va a dar un mensaje para cierta gente, ciertos hombres cultos. Entonces lo importante para ellos es importante educar a la población para que sepan gustar cualquier movimiento. Pero no es cuestión de darles a esto, es así, darles un lenguaje barato para que entiendan. En esa forma nos está educando al pueblo. Y la labor nuestra, precisamente de alguna forma, es educar al pueblo. O sea, darles elementos buenos, elementos que ellos puedan comprender. A eso seguramente tendríamos que exigir al Estado también que se preocupe para educar a la población. Bueno, yo estudié, yo pensé que más o menos conocía mi historia. Yo estudié en Cochabamba, empecé a hago arte desde mis 7 años. O sea, ya a mis 7 años modelaba y pintaba. Mi madre era una chola, una mujer muy inteligente, una mujer con mucha cultura, era indígena. Ella fomentó todo mi proceso de formación. O sea, cuando ella se dio cuenta que a mí me gustaba eso, y ella no sabía lo que era el arte, pero sabía que eso era importante. Apoyó muchísimo a mi madre, económicamente y espiritualmente. Posiblemente una de las causas que hago tantas figuras así femeninas es un poco el reflejo de mi madre. Inclusive en el último mural que hice ahí en el hospital Juan Domingo Perón, hice una escena de curanderos. Mi madre era curandera. Precisamente hago a ella, por ahí anda, ahora vamos a ver. Entonces en ese mural hago una mitad del curanderismo y otra mitad de la ciencia actual, o sea, de la medicina actual. Tuvo mucho éxito porque los médicos comprendieron y entendieron de que eso era la verdad de la medicina, ¿no? Y el título lo puse Los Curadores, hasta el título les gustó, ¿no? Y ahí está. O sea que mi madre fue sumamente importante. Ahora, maestro, ya que lo tenemos acá, a mí me parece importante aprovecharlo, porque también compartir los símbolos con los que usted trabaja. Por ejemplo, el sol es una figura recurrente en su obra. Y bueno, a mí me interesaría saber si
Tiene un contenido místico. ¿Cómo místico? Sí, tiene que ver con lo religioso, el sol. No, simplemente yo agarré el sol porque por los símbolos que ponían los tiwanacotas. Y el sol importantísimo. Y a mí el sol me dio de comer. Hubo un momento que cuando hice el sol empezó a gustar a los coleccionistas. Hubo una época que pintaba nada más que soles, de todo tipo, soles azules, soles negros, soles blancos, y me compraban así como Rivera con con los las toros. calas. ¿Eh? Como Rivera con las calas. Sí, seguramente no sé si vendía tanto a Cala como yo vendí soles. No vamos a ver, porque no yo vendí soles, pero yo creo que en Berlín debo tener siquiera unos 300, 400 soles, aparte de otro tipo de obras, ¿no? Los alemanes compraban mucho mío. Después empecé a vender los toros. Ahora dirán, el toro fue algo, vale la pena hablar, porque yo a mis 7 años, la casa de mi madre era muy grande y en la parte del vecino criaba toros de lidia. En ese entonces había corridas en Bolivia, en Cochabamba. Y yo me subía a la pared y modelaba con los toritos, jugando. Después me olvidé de los toros. Un buen día, en la Cárcova entró al taller no tenía ganas de hacer mural, entró al taller de cerámica y me mandó un toro más o menos del tamaño que lo tengo a mi taller. Una cerámica. Y justo vino Petoruti a visitar la escuela, con Alfredo vino. Petoruti ve el toro y le dice: Alfredo, ¿de quién es ese toro? Entonces Guido le dice: Cárdenas, yo estaba adentro. Cárdenas, ven. Y me habla del toro. Me halaga. Claro, yo sabía quién era. Imagínate, mi ego estaba por estallar. También otra verdad, ¿viste? Y casi le digo: lléveselo, se lo regalo. Por suerte soy tímido. No me animé a decirle: lléveselo. ¿Entendés? Bueno, lo tengo. O sea que el fresco, para mí el fresco es sagrado. El fresco es una técnica. Quien hace fresco hace cualquier pintura, maneja cualquier técnica, porque el fresco lo agiliza, ¿no? y lo apura, lo agiliza totalmente. Igual que la cerámica también es llevado así al muro, se hacen cosas muy lindas. Pasa que hay que ser pintor. Para mí, uno tiene que ser pintor. Cuando yo digo pintor, tiene que ser buen dibujante, componer bien, manejar bien la pintura. Entonces, cuando uno maneja todo eso, puede dominar la cosa. Si no, no va a dominar la cosa. Si no, se juega. Me parece bien porque es una linda expresión jugar. Pero si se habla de muro, hay que ajustarse. Cualquiera sea la técnica, ¿no? Ya las técnicas, ya no vale la pena hacer. Algún muralista seguramente le va a decir: bueno, hay que hacer un temple al huevo. Ya no vale la pena hacer temple al huevo, porque al huevo lo ha reemplazado el acrílico. Tiene las mismas posibilidades. Al duco lo ha reemplazado el acrílico, que es lo mismo. Simplemente el acrílico, en vez de mezclar con thinner o con elemento graso, se mezcla con el agua. Ahora, ¿dónde está el secreto? En hacer que el acrílico se mezcle con el agua. ¿Cómo se mezcla? ¿Sabes? No. Se mezcla con amoníaco o bórax. Esas pinturas que ustedes compran, que son acrílicos, cuando abren los símbolos, ustedes el olor a amoníaco.
El amoníaco hizo que el acrílico se mezcle con el agua. Entonces una vez que ustedes pintan cuando seca, ya eso no se disuelve con agua, se disuelve con tinta. Ahí están los secretos. Lo mismo la tinta china. La tinta china está preparada, la base es la goma laca. La goma laca, ¿con qué se disuelve? Con alcohol. Pero la tinta no está disuelta con alcohol. Y la base de la tinta es la goma laca. Pues es lo mismo. Los fabricantes, la goma laca agarraron y mezclaron con el bórax. El bórax le permite disolverse a la goma laca y mezclarse con el agua. Entonces, ¿qué pasa con la tinta? Una vez que vos haces tinta no lo sacas con nada. O sea, son cosas que el pintor tendría que saber. Bueno, hasta eso no se le puede seguir mucho porque están apurados para hacer obras de arte. Precisamente al principio dije que todos los pintores pueden hacer murales. El asunto es conocer el espacio en el que se va a trabajar, el ambiente, el medio, la gente que va a recorrer. A través de eso el muralista tiene que preparar sus bocetos, inclusive usar la técnica. O sea que no hay diferencia. Ahora, en cuanto a la imagen, no hay diferencia. El autor tiene una imagen adentro. Si no tiene imagen, va a ser una cosa decorativa. Si tiene una imagen, eso va a transmitir dolor, alegría o protesta. Eso no se pinta haciendo bocas abiertas, sino es el contenido que te va a hacer sentir a vos. Porque no quiero hacer nombre, pero tuvimos muchos pintores acá, conocidos, que te hacían manifestaciones y eran afiches con boca abierta. Y el mismo autor por ahí hizo un cuadro así, Juanito Laguna. Eso es una protesta. ¿Por qué? Porque salió de adentro. Lo otro era afiche. Entonces la pintura social, o sea, el pintor hace pintura social, aun siendo geométrico. No es cuestión de forma, ni es cuestión de recursos, sino de contenido. ¿Qué es lo que das? Todo esto estaba hecho en esa fábrica. Y eso fue un fresco hecho en la Cárcova. Eso lo hice cuando tenía 26 años. Quedó la cabecita. Quedó la cabecita. ¿Eso es vos? Sí, sí. Ese es el dibujo de ese mural. O sea, para fresco hay que hacer todo el dibujo. No se puede improvisar. No ¿En carbonilla, maestro? ¿Qué? Carbonilla. Carbonilla, sí. Qué linda que es la carbonilla. ¿Y fabricarla? No se fabrica. ¿Qué vas a ir a comprar? Porque son esgrafiados. En este edificio, esta es una cerámica. La primera cerámica que hice en Buenos Aires, apenas volví de Bolivia, y con el arquitecto Dante empezamos con ese mural. Y después hice toda, empecé a tener confianza. Eso está acá en la calle Cabildo, una cerámica que tiene 10 metros de fondo y 2,20 de alto. He hecho muchos murales, muchísimos, de técnicas diferentes.
Eso es un boceto de un mural de 160 metros cuadrados. Seguramente va a aparecer algo. Eso. Ese también está peatonal, también de 160 metros cuadrados. Ese es. Indudable que yo elegí el material, le daba ideas al arquitecto. Una pregunta, en estas cerámicas, ¿armabas una estructura? ¿Trabajabas? No, son baldosas. Sí, pero las baldosas, ¿cómo haces para verlo todo a lo largo? Así es. Esto sí es bajo relieve en cerámica, que está en una fábrica en Florida. Ahí inclusive utilicé una fábrica de resortes. Agarré los resortes como decoración, como textura, y donde están esmaltados también los resortes. ¿Eso es cerámica? Cerámica, sí. Eso es bajo relieve. Bajo relieve. ¿Ve? Hay incrustaciones de resortes. Claro. Ese es el capital, los curadores. Y ahí está una mitad. Y todo está calculado, o sea, el boceto está hecho de acuerdo a cómo se mueve la gente. O sea, el que viene por un costado puede verlo, el que viene acá lo ve. También hay que calcular todo eso. O sea, que no es cuestión de hacer un tema y ponerlo echado. Hace que el maestro tome vida en el lugar. Lógico. Ahí está mi hijo trabajando conmigo. Ese es el tema de los curanderos. Sí, esto sí. Esto lo he hecho desmontable y ahora todo trabajo que hago lo hago desmontable por protección de mi obra. O sea que en toda esta última época yo he hecho los murales de acuerdo a los edificios que estaba decorando. Algunos podrán decir, esto no es pintura social. Eso todavía no entiendo cuando me hablan de pintura social. Para mí todo el arte en general es social. Aún una línea tirada así es social. Lo que sí hay que enseñar al pueblo a que aprenda qué es lo que no se hace. Entonces se le quiere dar lo que el pueblo pide. El artista no puede hacer lo que el pueblo pide. El artista tiene que hacer lo que siente, ¿no? Y marcar su imagen, su identidad. Importantísimo la identidad. O sea, la pintura o la escultura del mural, si no tiene identidad, no es universal. Entonces tenemos que darle carácter al lugar donde estamos, donde nacimos, donde vivimos. Eso era cuando era estudiante. Ese es un encausto. Sí. Todo esto era cuando era estudiante. También cuando era estudiante. Todo esto era, eso es un dibujo. Ahí trato de que sea bidimensional. Ese trabajo se hizo también, es un mural. Eso también se hizo, está acá en la calle Güemes, que ahora es Juan Domingo Perón, en la oficina de... Tiene muchos años. Creo que era todo, ¿no?
Bueno, si has todo listo. Si le pregunto, hay más, pero se ve que no. Gracias.